Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya listos para comenzar con este webinar titulado Visualización de proyectos al siguiente nivel, en donde vamos a revisar la integración de Revit con Twinmotion. Nos vamos a centrar principalmente en esta herramienta de visualización arquitectónica. Para quienes no la conozcan, vamos a hacer un detalle completo de todas las funciones que tiene y también cómo podemos hacer mejores renders y recorridos virtuales a través de Revit con esta plataforma de Twinmotion. Para comenzar, comentarles que este webinar se está grabando, por lo tanto, si alguien se pierde alguna parte del webinar o quiere volver a revisarlo, va a estar luego en el canal de YouTube de Sonda, que yo les voy a enviar luego el enlace para que se puedan suscribir quienes no lo han hecho aún. Así que si quieren después revisar con mayor calma o mayor detenimiento lo que se muestre hoy, va a estar el video también en el canal de Sonda. Comentarles que mi nombre es Juan Yusta, soy ingeniero de aplicaciones Autodesk para Sonda Chile, así que vamos a estar viendo esta presentación de Twinmotion con Revit. Dicho eso, vamos a partir ya con la presentación. La agenda del día de hoy va a hacer un recorrido primero de qué se trata Twinmotion, cómo funciona, qué es. Quizás alguno de ustedes nunca lo había escuchado, por lo tanto, vamos a explicar de qué se trata, cómo podemos obtenerlo también. Quienes quieran obtenerlo después de esta presentación y quieran probarlo, les voy a comentar cómo es que se obtiene y quiénes pueden obtenerlo también. Luego vamos a ver cómo se instala el flujo que tiene con Revit, cómo podemos llevar nuestro modelo de Revit a Twinmotion y luego nos vamos a centrar directamente en todas las características que tiene este software y todas las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿ya? Así que eso va a ser un poco la agenda de la presentación de hoy. Entonces, lo primero que les puedo comentar sobre este software es que, bueno, es un software de visualización, de representación de proyectos, no es un software de modelado, por lo tanto, yo tendría que llegar con mi proyecto ya modelado a Twinmotion, es solamente un software de visualización y presentación, por lo tanto, está pensado justamente para integrarse al flujo de trabajo con Revit o con otro software de modelado de Autodesk, por ejemplo, que podría ser Formit o podría ser AutoCAD incluso, cualquier software que me permita levantar volúmenes 3D. Nosotros en este caso lo que proponemos es que sea un flujo directo de Revit con Twinmotion, además que van a ver que existe un vínculo directo entre ambos programas, así que sería la vinculación más correcta y ideal en este caso. Por lo tanto, las características de este software es que es de fácil manipulación, es muy simple usarlo, se van a dar cuenta que todas las herramientas que tiene son muy intuitivas, es simplemente entrar, van a entenderlo directamente para qué sirve cada botón, no es tan complejo como otro software de ingeniería, por lo tanto, para quienes ya manejan Revit o AutoCAD o cualquier otro software un poco más complejo, se van a dar cuenta que la usabilidad de este software es bastante simple. Además cuenta con una gran biblioteca de objetos, vamos a revisar también eso. Contamos con objetos para insertar, o sea, lo ideal sería traer la obra gruesa de mi proyecto, la arquitectura de mi modelo, pero quizás sin objeto de ambientación, porque en Twinmotion yo los voy a agregar. Por lo tanto, tiene una serie de objetos que podemos agregar para ambientar nuestro diseño. Como les comentaba recién, también tiene un vínculo directo con Revit. Ahora en Revit tenemos disponible un botón que ya viene con la versión de Revit que me vincula ambos programas con un solo clic. Por lo tanto, es mucho más simple y más fácil ahora trabajar con ambos software. Y obviamente también esto aplica para cualquier proyecto, pueden ser proyectos grandes, proyectos más pequeños. Van a ver que, independiente del tipo de proyecto que ustedes tengan, el software va a responder de buena manera. Y también algo que podríamos llegar a explorar más adelante es que este software también nos abre la puerta a la realidad virtual, nos abre la puerta a hacer animaciones un poco más inmersivas, así que también vamos a estar tocando todo eso dentro de esta presentación. Es un poco para que ya conozcan de qué se trata. Ahora, algo importante es que Autodesk firmó un acuerdo de colaboración con Epic Games, el cual lo lanzaron justamente hace un año, en septiembre del 2022, en donde existe una colaboración entre ambas empresas y básicamente en términos concretos, ¿cuál es el beneficio para los usuarios de Autodesk? Es que ahora Twinmotion es completamente gratuito para usuarios de Revit. Esto significa que cualquier persona que tenga una licencia, ya sea profesional o educativa, de Revit, va a tener acceso gratis a usar
Twinmotion. De hecho, les voy a mostrar que también ahora aparece el programa dentro de los productos de Autodesk. Así que si ustedes ingresan al panel de su cuenta y tienen una licencia, ya sea profesional o educativa de Revit, les va a aparecer también para descargar directamente esta licencia de Twinmotion. Así que es una novedad bastante importante que quizás muchos de ustedes a lo mejor no lo conocían. Por lo tanto, Twinmotion no es un programa que se tenga que adquirir adicionalmente si ya son clientes de Autodesk. Así que eso es una novedad bastante buena que se agregó el año pasado. Así que lo primero que vamos a revisar es cómo se obtiene, cómo podríamos hacer para descargar el producto. Entonces, como comentaba recién, todos los clientes de Autodesk que tengan una licencia de Revit, ya sea un Revit es solo, una licencia sola de Revit, o tengan una colección AEC, por ejemplo, o tengan una licencia educativa de Revit, también van a tener acceso a encontrar Twinmotion en su panel de su cuenta. Entonces, si ustedes acceden a su panel de cuenta, en el panel todos los productos y servicios les va a aparecer Twinmotion. Algo que tenemos que comentar también es que el vínculo directo entre Revit y Twinmotion solamente aplica para la versión 2023.1 en adelante. O sea, si yo trabajo en Revit, tendría que tener sí o sí o la versión 2023 o la versión 2024. Si trabajaran en una versión más antigua, no les va a aparecer el vínculo directo, pero de todas maneras igual lo podrían ocupar exportando el modelo y abriéndolo en Twinmotion, que sería el proceso un poco más antiguo. Así que les paso a mostrar un poco cómo funciona esto. Directamente lo que ustedes tienen que hacer es ingresar dentro de Revit, como pueden ver acá. En la pestaña Vista vamos a encontrar un botón. Yo esto lo voy a mostrar enseguida en español. Esto solamente para mostrarles cómo se produce la descarga. Entonces, en el panel todos los productos y servicios del portal de nuestra cuenta, la página es manage.autodesk.com, van a encontrar Twinmotion. Entonces, nos va a llevar a esta página, que es la página directa de Twinmotion, y nos va a permitir descargar. Así que si aceptamos los términos y condiciones dentro de la página, que es un proceso muy simple, es simplemente, básicamente, estar de acuerdo con todas las condiciones que aplican, le damos a aceptar y esto nos va a descargar directamente el software. Ese software se instala como cualquier otro y cuando ya lo hayan instalado, directamente en Revit, este botón sí les va a aparecer desde 2023.1 y 2024 les va a aparecer este botón y van a poder ejecutar Twinmotion directo desde Revit sin tener que exportar el modelo a algún formato en especial y después abrir el programa y cargarlo ahí. Nos evitamos todo ese proceso. Acá solamente es desde Revit, un clic, se abre en Twinmotion y ya podríamos empezar a trabajar nuestro proyecto en Twinmotion. Eso es lo que yo les voy a mostrar un poco más adelante. Entonces esto era netamente para que vieran cómo es que se obtiene, cómo es que se instala y una vez ya instalado podemos empezar a trabajar en él. Entonces hay un par de consideraciones que quisiera dejar en claro antes de seguir avanzando. Yo les comentaba entonces que se ofrece para los suscriptores de Revit, no aplica para los suscriptores de Revit LT. Si alguno de ustedes tiene una suscripción de Revit LT, no está incluido dentro de esto. Sí para las versiones completas de Revit o para las colecciones AS. Y también comentaba que si son licencias educacionales, si tenemos aquí algún estudiante, ya sea de algún instituto o de una universidad, sí va a tener acceso también a Twinmotion dentro de la licencia educativa. Así que eso es algo que debemos considerar. Así que ahora sí, ya entrando en el software, un poco ya habiendo hecho esta introducción, vamos a entrar con la interfaz. Primero entonces, como comentaba, es cómo llego a Twinmotion desde Revit. Entonces, en Revit yo voy a encontrar en la pestaña View o Vista, acá arriba en View o Vista, voy a encontrar este botón de Twinmotion. Esto apareció en la versión 2023, por lo tanto, insisto, no lo van a encontrar en versiones anteriores. Tendríamos que estar trabajando en Revit 2023 o 2024 y vamos a encontrar este botón. Entonces, este botón nos va a permitir abrir directamente el modelo en Twinmotion. Así que acá un poco el flujo, ahora sí, no en japonés como estaba en el video anterior. Acá sí lo estamos viendo como sería en inglés. Por lo tanto, vamos a la pestaña View, Twinmotion, abrir en Twinmotion. Y eso nos va a ejecutar directamente el programa. Como ven, llamamos directamente desde Revit, sin tener que salir de Revit, al programa. Y el programa nos va a cargar nuestro modelo de Revit directamente en Twinmotion. Entonces ya estamos listos para empezar
a trabajar nuestro proyecto. ¿Qué se tenía que hacer antes o qué se tenía que hacer en otro software de representación arquitectónica? Yo tenía que exportar mi modelo de Revit, guardarlo en algún formato o instalar algún plugin para poder exportarlo al formato que leía el otro programa. Después tenía que abrir el otro programa y cargar el modelo. Entonces, me ahorro un par de pasos, que ustedes dirán, bueno, quizás son 2 o 3 pasos, sí, pero en el día a día de trabajo, vaya que se agradece tener una integración directa. Y esa integración directa también lo que permite es que yo puedo seguir trabajando en Revit, puedo actualizar mi modelo y con un clic también actualizar el mismo modelo en Twinmotion. Entonces, eso también permite que sea un flujo mucho más fluido dentro de mi proceso de trabajo. Entonces, es un poco cómo se ejecuta. Ahora, dentro de la interfaz, quiero mostrarles que vamos a tener esta, la pantalla de Twinmotion, para que la vayan conociendo. Vamos a cerrar acá algunos paneles para que vean que tenemos toda la pantalla central de navegación. La navegación se ejecuta muy fácilmente, de manera muy intuitiva. Quienes quizás son asiduos a los videojuegos van a entender que podemos navegar dentro del proyecto igual que en cualquier videojuego con las teclas WASD. Con eso podemos avanzar, podemos caminar y también vamos a encontrar una librería de objetos. Como ven a la izquierda, estamos viendo todos los objetos que se encuentran. A la derecha vamos a tener las escenas que vendrían siendo de alguna forma las capas del proyecto. Nosotros acá podríamos encender o apagar distintas cosas o borrar incluso cosas que queramos mantener o eliminar. Por ejemplo, también el programa trae todo un contexto y un terreno y nosotros podemos administrar eso desde este panel de escenas y también podemos ver después las propiedades acá abajo a la derecha. Entonces, esa es un poco la interfaz de Twinmotion, como les comentaba al principio, para usuarios de herramientas quizás un poco más complejas de ingeniería, como puede ser Revit o como puede ser AutoCAD. Esta interfaz es muy sencilla, es muy amigable, es muy simple. O sea, yo directamente, si quiero insertar un árbol, bueno, voy a la librería, busco el árbol, le doy clic y lo inserto. No tengo que hacer ninguna especie de programación ni nada más complejo que eso. Así que es un poco para que vayan conociendo la interfaz. Entonces, eso ya dentro del software. Yo más adelante les voy a hacer una demostración en vivo para que también podamos ir recalcando estos temas, pero quiero ir mostrando entonces las características que tiene. La siguiente es que podemos trabajar un entorno de nuestro modelo. Como vieron recién, lo que hice fue cargar el proyecto de Revit a Twinmotion y bueno, apareció ahí como en medio de la nada este modelo en un terreno artificial. Ahora, cuando ya cargué mi modelo, puedo empezar a trabajar cómo va a ser el entorno, o sea, cómo va a ser lo que me rodea, ¿ya? Existen distintas maneras de trabajar el entorno. Una es mediante el fondo. Como pueden ver acá, nosotros podemos aplicar un fondo al proyecto, que se vea un fondo en el horizonte. Se va a aplicar una imagen que me va a mostrar distintos tipos de ambientes. Tenemos ambientes de ciudad, de pueblo, de montañas, de islas, ya de quizá una ciudad de una escala más baja, una ciudad de edificio. Entonces, ahí podríamos nosotros trabajar el fondo. Y lo bueno también es que se puede rotar, o sea, yo puedo elegir hacia dónde van a quedar los edificios, hacia qué cara van a dar. Eso está bien interesante. También otra cosa que podemos trabajar es el terreno como tal, o sea, la topografía. Podemos aplicarle una materialidad, podemos cambiar cómo es esa topografía, si es una topografía plana o una topografía con pendiente, o si en el fondo voy a tener una montaña, por ejemplo. Eso lo podemos cambiar también. Y otra cosa también que tiene que ver con el emplazamiento son las condiciones climáticas. Puedo elegir si esto va a ser de día, de noche, si va a estar en verano, en invierno, si va a estar lloviendo, si va a haber nieve en el piso. O sea, podemos cambiar eso también. Por lo tanto, las propiedades que nos permite trabajar Twinmotion con respecto a temas de emplazamiento son bastante completas. Así que acá también una revisión de eso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, en el panel de escenas vamos a tener un botón que dice ambiente. Y ahí, por ejemplo, podemos trabajar la hora del día. Ahí, como pueden ver, yo puedo controlar a qué hora del día se está produciendo mi escena, controlar la exposición, que va a regular un poco el brillo que va a tener esto. El clima, ahí pueden ver que le pusimos lluvia. También ahí nuestro terreno se llenó de agua, por lo tanto podemos trabajar las condiciones climatológicas o si tiene nieve, si estamos en invierno, por lo tanto se pueden trabajar todo este tipo de entornos fácilmente con solamente mover estos controles. Y también esto es lo que les comentaba, podemos activar un horizonte, quiero detenerme en esto, porque si se fijan por defecto, en el horizonte, en el fondo de mi modelo no hay nada, se ve que hay un horizonte completamente plano, pero entenderíamos que obviamente
Si nuestro proyecto va a estar en una ciudad o va a ser en un entorno urbano, yo debería tener en el fondo edificios o debería tener algo que complete este entorno. Entonces, vamos a tener en este mismo panel de ambiente, si bajamos, vamos a tener esta opción horizonte. Entonces, en el horizonte, si lo habilitamos, viene deshabilitado por defecto, nos va a permitir activar estos fondos que yo les comentaba recién, de ciudad, de montaña. Entonces, ahí también se pueden rotar. Esto es muy interesante porque nosotros podemos ir rotando hacia dónde va a dar ese fondo. O sea, si a lo mejor quiero que justo los edificios más importantes del fondo den justo en esta parte, porque yo justo ahí voy a sacar la imagen, bueno, podemos rotarlo y definirlo según lo que nosotros queramos ver, básicamente. Así que es algo bien interesante. Eso con respecto al entorno, a lo que se puede trabajar del entorno. Ahora ya entrando al siguiente punto, que viene siendo los materiales y las librerías. Como les comentaba antes, este software trae una librería de activos que nosotros podemos trabajar. La primera de ellas es la materialidad. O sea, también pensemos que, volviendo al inicio, yo importé mi modelo de Revit, lo cargué en Twinmotion, trabajé el entorno, ya definí la hora del día, ya definí la posición, ya definí el fondo, ya definí, bueno, cómo iba a ser mi topografía. Cuando ya tengo eso, ahora viene la aplicación de la materialidad. Ahora hay que tener en cuenta también que Twinmotion va a leer directamente los materiales que yo cargué en Revit. Esto, ¿por qué lo digo? Porque quizás yo en mi modelo en Revit ya trabajé la materialidad, y es algo que es muy probable, a lo mejor ya le apliqué materiales a mi modelo, por lo tanto, quizás ya no necesite trabajar nuevamente los materiales, pero igual les quiero mostrar que Twinmotion tiene una librería de materiales quizás mucho más completa que la que tiene Revit por defecto, y con una materialidad un poco más realista. Por lo tanto, no está mal si es que aplicaron materiales ya en Revit, pero yo les voy a recomendar que igual revisen los materiales de Twinmotion porque se van a dar cuenta que existe una amplia gama de materiales primero y luego se van a dar cuenta que la aplicación de ellos, además de ser muy realista, también es muy fácil de manipular. Yo puedo manipular fácilmente la escala con un simple control, hacer más grande o más pequeña la textura, cosas que en Revit quizás nos gustaría ver. Así que ya entrando en lo que sería la aplicación de materiales, primero, antes de pasar directo a la aplicación, comentarles que para llegar a ello tenemos que abrir nuestra librería, la vamos a encontrar abajo a la izquierda, un botón que dice librería, y ahí vamos a encontrar esta categoría que sería materiales. Dentro de materiales, una vez que yo entro, ahora sí me segmenta en distintas categorías de material. Por ejemplo, tenemos glass, que sería vidrio, metal, concreto, madera, piedra, ladrillo, terreno, plástico, etcétera. Entonces se van a dar cuenta que además de existir una gran cantidad de categorías en cada una de ellas, por ejemplo, si entramos a stones, que sería piedra, vamos a encontrar distintos tipos de piedra. Y la aplicación es tan simple como lo que acaban de ver, que lo vamos a repetir para que se entienda muy claro. Yo primero elijo el material, una vez que me gusta, lo arrastro y lo suelto sobre la superficie que lo quiero aplicar. Ahora, si se dieron cuenta, el material se aplicó a toda la estructura. Esto también es algo que hay que considerar porque, bueno, ¿por qué se aplicó a toda la estructura? Porque justamente la estructura, tanto los pisos como la escalera y los pilares, desde Revit tenían el mismo material. O sea, más que aplicárselo a un objeto como tal, se lo estoy aplicando al material original. Por lo tanto, haciendo un poco la contrapregunta. ¿Cómo haría para tener un material distinto para el piso y un material distinto para el pilar? Bueno, en Revit, antes de haber llegado acá, o incluso editándolo dentro de Revit, ahora que ya estoy trabajando en Twinmotion, tendría que aplicarle un material con un nombre al piso, otro material con otro nombre a los pilares, otro material con otro nombre a la escalera. Ya en este proyecto particular, que es la casa Farnsworth, que me imagino que los que son arquitectos la deben conocer, en este proyecto en particular se le había aplicado en Revit el mismo material al piso, a los pilares y a la escalera, ya que era una pintura de color blanco. Entonces, si yo quisiera que fueran distintos materiales según el distinto tipo de elemento, en Revit yo tendría que haber aplicado distintos materiales. Acá se había aplicado uno solo, por eso es que al soltarlo se aplicó a todo el proyecto prácticamente. ¿Ya? Así que quería hacer esa aclaración. Entonces, para seguir trabajando materiales es lo mismo. Si quiero cambiarlo, arrastro otro material, lo aplico. Si se dan cuenta, ahí yo puedo ir
Jugando también con esto, ahí se va a aplicar también un material para lo que sería el vidrio. Entonces también existen distintos tipos de vidrio, dependiendo también lo que yo quiera lograr. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces acá podrán ver cómo se aplica en el caso del vidrio. Tenemos que volver a materiales, ir a la categoría vidrio y ahí puedo aplicar el tipo de vidrio que yo quiera tener. Ya, lo mismo pasa con el terreno. Por ejemplo, existe una categoría de terreno. Ahí podemos ver un caso de un material tipo piedra o tipo adoquín. Entonces también nosotros podemos ir trabajando las propiedades. O sea, en el panel de la derecha, abajo, tenemos las propiedades del material. Así que acá es donde yo les comentaba que podríamos trabajar también la escala del material. Si yo aplico un material, por ejemplo, de cerámica o de ladrillo, y yo quiero que la escala del ladrillo sea más grande o sea más pequeña, lo podemos trabajar también sin ningún tipo de problema desde las propiedades del material. Así que los materiales, como pueden ver, Twinmotion trae una librería bastante completa de lo que podemos insertar y por otro lado también es personalizable, o sea, yo también puedo cambiar incluso el color que tiene el material o la escala de la textura, puedo rotar la textura también, o sea, se pueden hacer bastantes cosas más. Eso con los materiales. Ahora, yo les comentaba que una cosa son los materiales que podemos cargar, pero también encontramos una librería de activos que es bastante completa. Por lo tanto, nosotros vamos a poder cargar básicamente elementos de ambientación para nuestro proyecto, los cuales los vamos a dividir en tres categorías. Una de ellas va a ser la vegetación, porque van a ver que existen muchos elementos de vegetación que nosotros podemos cargar, como árboles, arbustos, incluso podemos cargar rocas o, por ejemplo, plantas que surjan del piso, o incluso hay una opción que permite cargar hojas en el piso, como que hubieran caído hojas y quedaran ahí. Por lo tanto, es bastante completa el tema de la vegetación. Luego vamos a revisar que existen también objetos como tal, objetos de casa, mesas, sillas, elementos de baño, de cocina, de dormitorio, elementos de decoración como cuadros, cualquier tipo de elemento que nos permita decorar el proyecto, tanto adentro como afuera. Y también existen la opción de cargar personas, o sea, personajes, seres humanos. Vamos a revisar que existen humanos que se mueven, que cuando yo hago un video las personas tienen una acción, otras que son estáticas, otras que son simplemente un recorte de una persona como si fuera una foto. Así que vamos a ver que existen distintos tipos de cosas dependiendo la clasificación. Entonces, tenemos estos tres tipos de librería de activos. Vamos a revisar el primero que es la vegetación. Entonces, lo mismo, volviendo a la idea anterior, yo ya cargué mi proyecto desde Revit, ya trabajé el entorno. Ven acá lo que vimos del fondo, lo de la hora, lo del clima. Luego apliqué las texturas, o sea, ya hice trabajo de texturas, ya le apliqué materialidad. Bueno, el siguiente paso sería empezar a trabajar el entorno más inmediato, o sea, lo que ya está cerca, rodeando el proyecto. Entonces, como pueden ver, en vegetación encontramos árboles. Yo puedo simplemente elegir qué tipo de árbol quiero cargar y es tan simple como hacer clic en el modelo, se van a insertar y cuando ya los inserté, y ojo que esto aplica para todos los elementos, ya sean árboles o personas o lo que sea, luego en las propiedades voy a encontrar una mayor personalización. Por ejemplo, los árboles puedo trabajar su altura o la escala que tienen, qué tan grande, qué tan pequeños son. Entonces, de repente, si me gustó una familia de árbol, pero quiero que sea un árbol gigantesco, bueno, lo puedo agrandar. También tenemos una categoría, por ejemplo, de flores. Ahí pueden ver que si me acerco, puedo insertar flores en el pasto, en mi terreno exterior. Así que podemos llegar incluso a ese nivel de detalle. Y otra cosa es que también cuando nosotros creemos o insertemos un elemento, también lo podemos copiar de manera masiva. Podemos hacer una suerte de array, como sería en Revit, o matriz en español, que es tomar un objeto y copiarlo a una cierta distancia. Eso también se puede hacer y es bastante interesante porque muchas veces, no sé, estoy haciendo un proyecto que está en un bosque o que está en un terreno con mucha vegetación, entonces en vez de estar cargando uno por uno los árboles, yo simplemente copio uno, lo copio con esta herramienta Array y puedo copiar 30 árboles de inmediato a una cierta distancia. Entonces eso también está bastante bueno. Eso se hace cuando yo, voy a volver acá, cuando yo tomo un objeto y lo muevo, lo arrastro manteniendo la tecla Shift. Si yo mantengo el Shift, me aparece esta opción copiar y ese copiar
se aplica automáticamente y me salta este mensaje de, bueno, cuántos quiero copiar y a cuánta distancia. Vamos a responder al tiro una pregunta de Marcial Orellana, así que bueno, quienes tengan dudas las van dejando en el chat y las vamos revisando. Marcial pregunta si el follaje tiene movimiento. Sí, cuando nosotros hacemos una animación, que vamos a llegar a eso dentro de poco, todos los objetos en general tienen movimiento, en particular los árboles sí tienen un movimiento natural, o sea, si uno se acerca, los árboles se están moviendo con el viento y uno también puede elegir después qué tan intenso es ese viento o si no quiero que se muevan, pero naturalmente sí lo tienen. Vamos a revisar que las personas, algunas sí, otras no, pero en particularmente la vegetación sí lo tiene. Así que respondemos al tiro a la pregunta. Bueno, eso con respecto a la vegetación, como les comentaba recién. Lo siguiente tiene que ver ya con objetos. También dentro de la librería vamos a encontrar un panel objetos, los cuales van a estar clasificados por objetos de casa, exteriores, etcétera. En los objetos de casa, por ejemplo, van a ver que tenemos una serie de objetos muy completos, en este caso una mesa que viene con sillas y algo muy interesante, sobre todo para quienes van a hacer proyectos de interior o van a ser renderizados de proyectos de interiores. Fíjense que la mesa ya venía con una hoja de papel, con un lápiz, con un macetero, con las sillas. Entonces, lograr esto en Revit de repente sí es mucho tiempo. Decorar interiormente un proyecto, acá van a ver que es muy simple y es muy fácil. Es buscar objetos, cargarlos. Acá, por ejemplo, si quiero decorar con un cuadro, bueno, me acerco, pincho la pared, hago clic y listo, y ya se puso en la pared a la altura que yo necesito. Entonces, podemos generar una escena interior de nuestro proyecto con esta librería de objetos de una manera muy rápida y podemos lograr este realismo que debería buscar un render interior de una manera muy sencilla. Pueden ver que ya ahí tengo una escena bien ambientada con un par de clics, o sea, lo hice en cosa de segundos. Así que si exploran más objetos van a encontrar que existen muchos objetos. Después esos objetos cuando yo los inserto también los puedo rotar, también puedo cambiar la escala, o si quiero que estén más arriba o más abajo también los puedo elevar. De hecho, con este mismo control que le aparece acá, los puedo cambiar en uno de los tres ejes, X, Y o Z, o los puedo rotar, o los puedo incluso reescalar si quisiera que fueran más grandes o más pequeños. Eso con los objetos. Y luego con las personas, como comentaba también dentro de la librería vamos a encontrar este panel de caracteres, en este caso serían personas, y acá pueden ver que existe una categoría en particular que son personas animadas, ¿ya? Eso que sean personas animadas es relevante, justamente en base a la pregunta que salía antes, si la vegetación tenía movimiento. Bueno, con las personas vamos a tener categorías de personas que se mueven, categorías de personas que no se mueven. Entonces, también va a depender si yo quiero hacer solamente renders estáticos, o sea, solamente fotos de este proyecto, o si quiero hacer un recorrido virtual. Si quisiéramos hacer un recorrido virtual, lo ideal sería que las personas tuvieran un movimiento, tuvieran alguna gesticulación, por lo tanto, sería ideal eso, ¿ya? Entonces, en la librería vamos a tener acá em, caracteres y dentro de humanos animados vamos a tener una serie de personajes, como pueden ver, también es bastante completo los personajes que existen. Acá este es el caso justamente de un personaje animado. Ven que la persona tiene un vaso en la mano y está como que tomando, moviéndose. Entonces, para una animación, un recorrido virtual estaría bastante bien. El caso contrario, el que les voy a mostrar ahora, este es un humano fijo, ¿ya? Que está en una pose, eso sí, siempre están como en una pose haciendo alguna acción, pero están fijos, quietos, no se van a mover. Por lo tanto, ahí tenemos ambas opciones. También existe la posibilidad de agregar directamente grupos, y esto también está bastante bueno porque quizás de repente estamos haciendo un proyecto bien masivo, en donde tenga que tener mucha gente, en vez de estar poniendo uno por uno, puede poner directamente un grupo de personas dentro de él. Así que también estas personas van a reconocer obviamente las caras del modelo. Pueden ver que ahí puse una persona en un escalón de la escalera y el otro lo puse en la grada superior. Por lo tanto, también está bastante bueno porque puedo hacer que se vinculen con mi proyecto. Y otra cosa es que también contempla animales. Como pueden ver ahí pusimos un gatito dentro de nuestro proyecto. Y en este caso también son animales animados. Entonces esto también está bastante bien porque cuando yo haga un recorrido virtual de mi proyecto, estos animales van a estar ahí haciendo algunos gestos. Respondiendo a la pregunta de Luz Vázquez, que llegó ahora,
Dice, ¿los objetos se cargan en Revit o solo se visualizan en Twinmotion? Esto es una muy buena pregunta porque existen otros software de visualización que cuando yo cargo un objeto, en este caso un animal o una persona, se carga también en Revit. En este caso, todo lo que yo cargue dentro de Twinmotion va a quedar solo en Twinmotion. Yo cuando vuelva a Revit, mi modelo va a estar tal como lo dejé. Así que yo creo que en particular esta característica es positiva porque muchas veces pasaba que nosotros llenábamos de personas y de árboles nuestro modelo y al volver a Revit después esos árboles me molestaban en los planos o en la generación de planimetría o de tablas o lo que yo estuviera trabajando en Revit. Por lo tanto, creo que está bueno eso de separar. Bueno, voy a tener, por caso particular, estos gatos solo en Twinmotion, solo para el render, y cuando vuelva a Revit a hacer mis planos, esos gatos no van a aparecer. O sea, eso es algo bastante práctico, creo yo. Así que respondiendo también de esta manera a esa pregunta. Si seguimos avanzando, ahora ya vamos a entrar directamente al tema del renderizado dentro de Twinmotion. Como pueden entender, esta es una de las características principales del software, porque obviamente yo, ¿para qué voy a hacer todo esto de trabajar el fondo, de trabajar a las personas, de insertar elementos? Para hacer finalmente o un render o una animación virtual o ambas. Entonces vamos a partir con la primera de ellas, que vendría siendo la generación de un render. Un render es una imagen fotorrealista en donde nosotros vamos a exportar, obviamente desde el software, una imagen de alta calidad que nos va a mostrar cómo sería el proyecto si estuviese construido. Entonces, a la hora de trabajar un renderizado, esto funciona muy similar incluso a Revit. Cuando yo generaba un renderizado en Revit, lo primero que tenía que hacer era crear una cámara y esa cámara renderizarla. O sea, básicamente definir un punto de vista desde donde yo quería generar mi renderizado. Así que esto es lo mismo. Eh, Voy a Twinmotion, tengo que generar estas imágenes. Yo voy generando puntos de vista, que es como básicamente si estuviéramos en la vida real, es donde me voy a parar yo a sacar la foto. Entonces tengo que ver desde qué ángulo, desde qué lugar, desde qué esquina, si va a ser interior, exterior, si va a ser una, voy a mostrar la fachada frontal o lateral o una esquina. Entonces ahí es lo que tengo que definir. Por lo tanto, para hacerlo dentro de Twinmotion, vamos a encontrar también, aparte de los paneles que les mostraba de izquierda a derecha, también abajo vamos a encontrar un panel que dice media. Acá abajo vamos a encontrar este botón que dice media. Y ahí nosotros vamos a poder trabajar todo lo que tenga que ver con animaciones o renderizados. Entonces acá en el primer panel de medias es imagen. Yo tengo que definir mi ángulo de cámara y darle al signo más y eso me va a ir guardando los puntos de vista. Entonces es tan simple como eso, moverme en el espacio, encuadrar un poco la imagen que yo quiero generar y pinchar el signo más y eso me va a guardar ese punto de vista. Esos puntos de vista se pueden actualizar después. Por ejemplo, si vuelvo al primer punto de vista y me doy cuenta que a lo mejor debería estar un poco más atrás o un poco más cerca, yo me acerco y le doy al botón actualizar. Ahora pueden ver que antes de exportar se van a ir guardando estos puntos de vista en el panel media. Dentro de la opción imagen se me van a ir guardando todos estos puntos de vista y cuando yo ya los quiera exportar, vamos a encontrar un botón que dice exportar y acá yo puedo configurar primero qué voy a exportar. Acá nosotros podemos elegir, por ejemplo, exportar una sola imagen o varias o todas. Ahí yo seleccioné las cuatro al tiro, definir los detalles, por ejemplo, y empezar la exportación. Se van a dar cuenta, yo voy a dejar correr el video, se van a dar cuenta lo poco que se demora en exportar cuatro imágenes en alta calidad. Miren, ya está casi llegando a la mitad del tiempo de exportación. Creo que en total fueron algo así como 20 segundos. Exportar cuatro imágenes renderizadas en alta calidad. Por lo tanto, es bastante fluido. Ahora, obviamente, esto va a depender de nuestro computador, va a depender 100% del equipo que tengamos, si el equipo que estamos usando tiene las características técnicas para poder hacerlo en mayor o menor tiempo, pero en particular en mi caso, como pueden ver, se demoró cosa de segundos, así que si tenemos un buen equipo, nos podemos ahorrar mucho tiempo en la exportación del renderizado. Y como pueden ver, ahí está el resultado. Así quedó, se demoró 20 segundos en exportar cuatro imágenes. O sea, podríamos sacar la cuenta cuánto se demoró por imagen, lo que fue muy poco. Entonces, así quedó el render. Como pueden ver, la calidad es bastante buena.
También ya vemos aplicado las distintas cosas que fuimos viendo. Como pueden ver, tiene el fondo que estuvimos trabajando, tiene la vegetación que yo fui insertando, tiene las personas, tiene el mobiliario interior. Por lo tanto, así quedaría un poco todo lo que exploramos en lo que estuvimos viendo recién. Ya. Aprovecho de responder ahí la pregunta de Alejandro. Dice, las librerías, ¿qué son la herramienta de Sketchfab y Megascans? Mira, para poder trabajar con ambas, tenemos que tener una cuenta de Epic Games, o sea, eso ya va directamente por el lado de Epic Games, porque existen librerías que nosotros podemos descargar desde la nube. O sea, de hecho, en la misma librería normal ya me aparecen algunos objetos a descargar desde la nube que no vienen incluidos en la versión normal de Twinmotion. Entonces yo tengo que crear una cuenta en Epic Games y me van a habilitar una serie de herramientas más, que son justamente las que tú comentas. Ahí con Megascans, por ejemplo, nosotros podríamos crear objetos reales. O sea, existe de hecho una aplicación que permite hacer eso. Yo puedo escanear un objeto de la realidad. Por ejemplo, quiero escanear, no sé, mi vaso y quiero que justo mi vaso esté en mi modelo. O sea, no quiero insertar un vaso común y corriente, sino que quiero insertar justo el mío que tengo en la realidad. Entonces existe una opción que yo puedo escanear mi vaso real con un celular, sacar una serie de fotos y Megascan lo que hace es transformarlo en objeto de Twinmotion. Pero eso ya funciona directamente con la cuenta de Epic Games, ¿ya? Por eso es que te aparecen vacías porque obviamente no, quizás no has trabajado todavía con esa herramienta. Es dentro de las cosas que permite también la herramienta lograr hacer. Entonces, siguiendo con el tema de los renders, pueden ver acá otro render desde otro punto de vista. Ahora, destacar que estas imágenes que les estoy mostrando fue lo que hice con la prueba para grabar los videos. O sea, no estuve 2 horas trabajando en este proyecto. Fue cosa de 15 minutos, aplicar un fondo, aplicar los árboles, insertar personas, un material y listo. Y ya logré este nivel de realismo. Por lo tanto, la plataforma es bastante sencilla y nos va a permitir generar renders de buena calidad con poco tiempo. Ahora, obviamente, si yo quiero generar un render mucho mejor, con una mejor iluminación, mejor materialidad, más poblado, obviamente me va a tomar más tiempo y es natural que así sea, pero está pensado justamente para esto. ¿Qué pasa si necesito sacar un render rápido, tengo una reunión dentro de poco tiempo y no tengo tiempo para estar ambientando ni haciendo grandes cosas? Bueno, podemos hacer un render relativamente simple en poco tiempo. Eso con respecto a, a las imágenes estáticas. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacer un recorrido? Los recorridos en Twinmotion también funcionan de la misma manera, o sea, yo tengo que ir guardando puntos de vista, ángulos de cámara, bueno, dónde quiero que empiece el recorrido, dónde quiero que termine, funciona muy parecido, pero algo que se le agrega también, que no vimos antes y que creo que está muy bueno, es la animación masiva. Yo puedo animar masivamente personajes o vehículos dentro del proyecto y sin tener que estar uno por uno, sin tener que estar diciendo, bueno, esta persona va a caminar de acá hasta acá y voy a agregar otra que la va a seguir, sino que yo defino un recorrido, ¿ya? Que van a seguir estas personas, como pueden ver acá en estos puntos de color naranjo. Yo hago clic donde van a caminar y voy a decir, bueno, quiero que caminen 30 personas por ahí. Y el programa automáticamente los va a animar y va a agregar esa cantidad de personas. Y yo puedo ir reduciendo la cantidad, aumentando la cantidad, reduciendo el recorrido, el ancho del camino que hice. Está muy bueno, así que quería también mostrarles eso. Pueden ver que esto se encuentra en la versión, o sea, en la opción Populate, que está acá abajo, está al lado de media, Populate. Y acá podemos elegir qué queremos básicamente poblar. Tenemos personajes, bicicletas, vehículos o customizado. Por ejemplo, en este caso, vamos a popular de personajes. Entonces elijo caracteres y lo que digo es, bueno, ¿qué puntos van a seguir? Defino un recorrido, eso es lo que estoy haciendo, haciendo clic del recorrido y apretamos Enter y automáticamente empiezan a aparecer personas caminando en ese recorrido. Como pueden ver, a la derecha puedo definir la densidad, que sería cuántas personas van a estar. Mientras más denso, más personas, y así. Y también el ancho del recorrido, o del camino en este caso. Entonces también puedo decir, bueno, ¿cómo van a ser esas personas? ¿Van a estar en la playa? ¿Van a estar en la calle? ¿Van a ser del medio oeste? Ahí puedo definir, pueden ver que también si vamos cambiando la densidad va subiendo o bajando cómo van. También puedo elegir si van caminando o están quietos, ¿ya? O sea, son herramientas bastante avanzadas que están a un simple clic de distancia en donde podemos generar este tipo de cosas. También, ¿qué pasa con los vehículos, por ejemplo? También puedo generar un camino, y esto está bastante bueno para proyectos que van a estar quizá en un área más urbana y a lo mejor tienen una calle fuera. Bueno, ¿cómo hago para poner vehículos andando afuera de mi proyecto?
pueden ver que puedo hacer exactamente lo mismo. Acá además puedo trabajar la velocidad, por ejemplo, si van mucho más rápido, mucho más lento, la densidad, qué tantos vehículos van a estar, si van a ser de dos vías, si va a ir uno en un sentido, uno en el otro sentido. O sea, pueden ver que esto es bastante completo y se puede generar animaciones muy rápido con herramientas muy simples. Fíjense que ya tengo una serie de personas caminando en el proyecto, una serie de vehículos pasando fuera, habiendo hecho básicamente dos herramientas. Así que está bastante, bastante bueno. Eso con las animaciones en masa. Volviendo al tema ya de los recorridos virtuales, esto es lo que yo haría cuando ya tengo todo mi proyecto bien ambientado, animado, etcétera. Es, bueno, generar el video, generar las cámaras para extraer el video. Entonces, esto funciona exactamente igual que el tema del render. Funciona en el mismo sentido de que yo tengo que ir al panel media, ir al panel video y ir agregando puntos de vista. Acá la diferencia es que los puntos de vista se van a unir. O sea, si yo pongo una cámara en un costado del proyecto y después esa cámara se va al frente, el programa va a unir ambos puntos de vista y va a generar una animación de la unión de ellos dos. Por lo tanto, como les comentaba abajo en el panel media, voy a ir a video y lo que tengo que definir es, bueno, ¿dónde va a empezar mi video? ¿Cuál va a ser el primer frame? Entonces ahí yo defino dónde va a ser, por ejemplo, y ahora defino cuál va a ser el siguiente. Por ejemplo, subí la cámara, lo agrego. Y ahí ya puedo reproducir mi animación y el programa va a unir ambos puntos. Eso también es bien interesante porque yo solamente me encargo de definir cuáles van a ser los cambios de cámara, no lo que pasa entre medio. Entonces el programa va a hacer el resto y lo que podemos cambiar también es la duración de esa animación. Como pueden ver, ahí dice que está durando 10 segundos, por eso es que a lo mejor es tan lenta. Y ahí nosotros podríamos agregar también más animaciones. Si yo vuelvo al panel video, ya quedó guardada esa animación que generé recién. Entonces puedo generar ahora otro punto de vista. Por ejemplo, una animación como de que voy entrando al proyecto. Entonces ahí también puedo actualizar mi cámara ir guardando los distintos frames y los distintos puntos de vista. Y ahí también voy a hacer una animación como que voy entrando. Pero quizá a lo mejor, en este caso, esa animación me parece muy lenta. Entonces, eso es lo que les comentaba, puedo cambiar la duración total de la animación. Por ejemplo, ahí le bajé la velocidad a la mitad. Quizás si sigue siendo muy lento, le voy a bajar más, a 3 segundos en total. Esto es el total de lo que dura el video completo. Entonces, ahora pueden ver que es mucho más rápido la entrada. Y de esa manera podemos ir generando, si volvemos a video, más animaciones de distintos puntos de vista. Eso está bastante bueno porque no solamente podemos generar una animación, sino que podemos ir guardando al tiro varias de los distintos recorridos. Por ejemplo, acá es como un paneo de la vista de mi proyecto. Ahí le bajé la duración y hace este paneo de mostrar el proyecto de izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que podemos ir generando también desde las animaciones. Y ahí van quedando entonces mis videos. Para exportarlo funciona exactamente igual que lo que hicimos antes con las imágenes. Yo acá me voy al panel exportar y lo bueno también es que yo puedo, cuando voy a exportar, puedo decirle al tiro, bueno, quiero que me exportes estas 10 fotos y estos dos videos y me exporta todo junto. Obviamente en archivos separados, pero me refiero que no es que tenga que exportar una foto, terminar, después exportar otra, terminar, sino que yo puedo decirle, bueno, expórtame todos los renders y todas las animaciones y lo puedo dejar ahí. Obviamente las animaciones toman un poco más de tiempo que los renders, toman un poco más de minutos en exportarse, pero tampoco es tanto. O sea, quiero hacer un paralelismo con cómo se hacía esto hace 5 o hace 10 años. Yo me acuerdo que de repente uno podía dejar el computador exportando toda la noche un video. Sin ir más lejos, hace unos 5 o 6 años atrás, cuando hice mi proyecto de título, me tocó hacer una animación, la hice en otro software, en otro computador, obviamente, de la época, y tuve que dejar toda una noche exportando un video que al otro día lo pude ver y duraba 2 minutos. O sea, eso hoy en día es impensado, podemos hacer un video muy largo, con muy buena calidad, en cosa de minutos, obviamente también dependiendo de las características de mi equipo. Así que les quiero mostrar un poco cómo quedó. Este es el video ya exportado. Le vamos a poner play. Como pueden ver, fue el primero que generé con dos puntos de vista. Esta cámara medio subiendo. Pueden notar detalles, por ejemplo, del entorno, las cosas que comentábamos, el fondo de montañas que le agregué, esta serie de arbustos que le puse atrás, las personas. O sea, ahí pueden ver aplicado todas las cosas que fuimos hablando. Este es el render, la animación que se acercaba. Como pueden notar, las personas se mueven. Ya yo puse justamente personas que tienen animación, por lo tanto las personas están gesticulando, están conversando entre ellas, por lo tanto eso también está bastante bueno. Y este es el paneo que había hecho también
de 2 segundos, así que está bastante corto. Así que es un poco con las animaciones. Como pueden ver, podemos ir generando estos videos recorridos de nuestro proyecto de manera muy sencilla y funciona muy parecido a lo que hicimos antes con los renders. Ahora ya para ir finalizando, estamos ya llegando a la parte final, comentarles una característica que se ha agregado en las últimas versiones. Esto ya es particularmente la versión em, 2023.1, la cual permite un vínculo directo entre Revit y Twinmotion. O sea, aparte de lo que hablamos recién, de que yo con un simple clic hablo el modelo de Revit a Twinmotion, también existe la posibilidad de que entendamos que ya, yo me puse a trabajar en Twinmotion, agregué personas, trabajé materialidades, trabajé el fondo, ¿y qué pasa si me doy cuenta que mi modelo tiene algún detalle? O sea, me faltó modelar algo en Revit. Antiguamente lo que habría que haber hecho es eliminar ese proyecto de Twinmotion, volver a Revit, actualizar el modelo y volver a empezar de cero. Eso es lo que ya no pasa, lo que nos evitamos con esta función de vínculo directo, que permite que si yo estoy trabajando en Twinmotion, hice los cambios, agregué todas las cosas que tenía que agregar y me di cuenta que voy a tener que modificar el modelo en Revit, yo no cierro Twinmotion, vuelvo a Revit directamente, hago los cambios, pincho este botón Direct Link, que vendría siendo para sincronizar, vuelvo a Twinmotion y me va a aparecer el modelo actualizado y se van a mantener todas las cosas que yo cambié ya en Twinmotion. Van a seguir estando todas las personas, todos los renders que hice, todas las animaciones, pero se va a actualizar también el modelo. Entonces esto es algo bastante bueno y bastante interesante. Como pueden ver acá, vamos a tener este botón de Direct Link. Entonces, acá lo que se muestra un poco es que si yo trabajo en Twinmotion, hice mis cambios, apliqué mis materiales, trabajé quizá el entorno, hice alguna serie de cosas, pero quizás me di cuenta que las puertas que yo tenía en Revit a lo mejor no son las que yo quiero, o me di cuenta que voy a tener que cambiarlas. Entonces vuelvo a Revit, pueden ver acá que se volvió el modelo en Revit sin cerrar Twinmotion. Vuelvo a Revit, voy a elegir mis puertas y a lo mejor tendré que cambiarlas por algún cambio o algo que me di cuenta después, obviamente, y ahí nosotros podríamos cambiar la familia de puerta, elegir otra. Ya, por ejemplo, ahí se eligió otro tipo de puerta. Y acá voy a tener entonces en Twinmotion el botón sincronizar. Si aprieto ese botón sincronizar, va a cargar rápidamente. Voy a volver luego a Twinmotion una vez que esto cargue. Ahí cuando cargó, vuelvo a Twinmotion. Twinmotion se va a actualizar también muy brevemente. Y cuando eso se actualice, ahí está aplicándose el vínculo directo, se cambió la puerta. Por lo tanto, lo que les decía, ya no tengo que volver a hacer todo de nuevo, sino que si quiero hacer cambio en Revit, abro el modelo en Revit, lo cambio, vuelvo a Twinmotion, sigo trabajando. O sea, el vínculo directo nos permite eso. Por eso es que al principio yo les decía, bueno, la idea es poder trabajar con Revit y Twinmotion de la mano, independientemente de que Twinmotion como herramienta sirve para visualizar. O sea, se entendería también que yo podría insertar un modelo de cualquier otro software, pero la idea es que aprovecharnos de este vínculo directo y también aprovecharnos de que está gratuito para usuarios de Revit. Así que eso es un poco cómo van de la mano. Ahora quería dejar este espacio, ya que estamos llegando al final, para hacer una demostración muy simple y poder hacer una suerte de resumen de los puntos que tocamos para poder explorar también las herramientas que estuvimos viendo en la presentación, ahora poder verlas directamente en el software. Así que un poco mostrarles también dónde se encuentra. Yo les decía anteriormente que esta opción se encuentra en la pestaña View o Vista. Por lo tanto, si estamos acá en Revit, podrán ver que estoy en Revit 2024. ¿Ya? Eso es algo que les comentaba al principio, tendría que ser Revit o 2023 o 2024. Si alguien está trabajando en 2023, también le va a aparecer este mismo panel que yo les voy a mostrar ahora. Así que en la pestaña View o Vista, si estuviéramos en español, vamos a encontrar directamente el botón Twinmotion. Ahora, este botón sí va a aparecer incluso si no tenemos la aplicación instalada. O sea, si ustedes solamente tienen Revit y no han instalado Twinmotion, igual les va a aparecer el botón. La diferencia es que acá les va a dar la opción de instalar. O sea, si yo pincho acá y no lo tuviera instalado, me va a decir instálalo. En este caso, como sí lo tengo, voy a ir a View, Twinmotion y voy a darle Open in Twinmotion. Esto sería abrir en Twinmotion, ¿ya? Esto va a ejecutar la aplicación. Como pueden ver acá, se está ejecutando. Yo tengo la última, 2023.1. Y acá lo primero que nos va a preguntar es si quiero
trabajar en un proyecto ya existente o en uno nuevo. En este caso va a ser uno nuevo, así que ahí se cargó. Y ahí pueden ver que ya me cargó el modelo en Twinmotion. Así que esto, como decía, es simplemente para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo antes. Vamos a tener la interfaz del software, la librería acá a la izquierda. Estos paneles, si yo quiero ver el modelo completo, los puedo ir cerrando simplemente dándoles clic izquierdo en cualquiera de ellos. Yo pincho el panel y se van abriendo cerrando. Yo recomendaría siempre tener librería, escenas y propiedades. De ahí en más, ya tener eso como base. Después, la navegación, como comentaba, es muy intuitiva para moverme. Yo me muevo igual como si fuera un videojuego, con las teclas W para avanzar, S para retroceder, A para ir a la izquierda, D para ir a la derecha. Y también podemos volar dentro del proyecto como si fuéramos un dron. Con la tecla Q puedo subir, con la tecla E puedo bajar. O sea, es muy simple la navegación y con el cursor, con el clic derecho, puedo hacer un movimiento para mirar alrededor y con el clic izquierdo puedo hacer el movimiento de orbitación. O sea, fíjense que con las teclas y con mi mouse puedo hacer todo el movimiento perfectamente. Luego lo que les comentaba, esto viene con un entorno completamente en blanco, entonces si nos vamos acá al panel de escenas, ambiente, acá es donde yo voy a poder trabajar el entorno, por ejemplo, la época o el momento del día, si estoy de día, de noche, de atardecer, de madrugada, podemos cambiar y obviamente eso va a afectar las sombras, va a afectar todo lo que tenga que ver con cómo se visualiza mi entorno. Lo mismo antes de el clima, por ejemplo, podemos poner que esté lloviendo o que esté soleado, si está en verano o en invierno, por ejemplo, va a tener nieve si está en invierno. Eso está bastante interesante. Y finalmente el tema del horizonte, si lo habilito acá, puedo también definir cómo es ese horizonte. Y también, algo interesante, puedo elegir la rotación, o sea, hacia dónde van a estar los edificios. De repente yo quiero sacar un render solamente con esta cara. Entonces voy a querer que justamente los edificios queden detrás de la imagen que yo voy a generar. Eso también es parte de. Y otra cosa es que en el panel de escenas, yo también puedo acá trabajar con un starting landscape, que vendría siendo como la topografía inicial. Esta va a venir con el software. Son estas como montañas que se ven atrás. Por lo tanto, yo tengo dos opciones. O las uso y les aplico un material, o la elimino y trabajo con el fondo solamente. Entonces acá yo podría, por ejemplo, en la librería materiales, buscar un material de terreno, por ejemplo, natural, y buscar un material que me guste, lo arrastro y lo suelto en este terreno exterior y como pueden ver se va a aplicar a esta suerte de montaña que viene. Si no quiero trabajar con ella, esto trabaja como capas acá en escena, por lo tanto yo puedo tomar esa capa, clic derecho y delete, borrar, o tecla suprimir. Y ahí puedo tener mi terreno plano por defecto. Así que eso un poco dentro de lo que les comentaba, el tema de la inserción de personajes o de elementos de ambientación, lo vamos a encontrar también acá en la librería. Si me voy a objetos, vamos a tener objetos tanto de casa como externos. Por ejemplo, en ciudad vamos a encontrar elementos externos como bancas, qué sé yo, y esto se va a adaptar a la cara, o sea, lo puedo poner afuera, arriba, la cara vertical, sobre la escalera, entonces eso se adaptará a la cara. Lo mismo con el tema de la materialidad también, si vuelvo a la librería, materiales, yo puedo cambiar acá el material de mi elemento, por ejemplo, si elijo un material de piedra, puedo buscar acá, o elijo un material de ladrillo, por ejemplo, también podríamos elegir acá un ladrillo. Hay distintos tipos de ladrillos y para aplicarlo, lo selecciono, lo arrastro y lo dejo ahí y ahí me va a quedar aplicado. Yo les comentaba antes que también existe la posibilidad de trabajar con este material. Por ejemplo, podría yo trabajar con lo que tiene que ver el color. Por ejemplo, si me voy acá a las propiedades, tengo la textura, el color, a lo mejor no me gusta el color, quiero que sea, no sé, más rojizo o quiero que sea más cargado hacia otro color, ahí yo lo puedo trabajar directamente. Entonces, este trabajo de textura está bastante bueno en comparación con lo que pasa con Revit, que es un poco más complejo. Trabajarlo, por ejemplo, también la escala. Acá yo puedo bajar, tenemos la escala, a lo mejor ese ladrillo yo lo encuentro muy pequeñito y de lejos no se nota. Entonces, si me acerco, yo podría cambiar acá la escala, simplemente, como pueden ver, lo agrando y se va a agrandar directamente. Y como pueden ver, la calidad de la textura es bastante buena. O sea, puedo ver ahí el tema de las juntas, puedo ver la profundidad incluso, la separación entre las capas, entre el mortero y el ladrillo. Entonces,
Eso está bastante bueno y va a depender obviamente del material. Ahí podemos ver la profundidad que tiene el ladrillo con la capa de mortero. Así que eso también está bastante bueno. Alejandro pregunta, ¿todos los elementos de la escena están estructurados como capas para apagar, prender? Sí, Alejandro. Si yo quisiera también trabajar con mi modelo, acá en escenas, voy a cerrar un segundito las propiedades, acá en escenas yo puedo trabajar tanto mi proyecto como lo que viene, o sea, lo que venía por defecto, por ejemplo, las bancas que yo inserté también van a estar acá y también las puedo empezar a prender o apagar. Ahí, por ejemplo, funcionan como capas, las puedo prender o eliminar también de acá. Y también parte del modelo. El modelo también va a aparecer como una carpeta. Acá tengo mi proyecto como una carpeta. Y, por ejemplo, puedo trabajar todo lo que sea de un material. Acá sí lo va a dividir por material. Por ejemplo, aluminio, vidrio, metal, ya, el pasto, la madera. Entonces los va a agrupar por material. Esto es lo que yo comentaba en la presentación. Por ejemplo, tanto el techo como los pilares, como el piso tenían el mismo material. Entonces, por eso es que todo lo agrupó, como si fuera un solo elemento. Si yo quisiera que fueran distintos elementos, simplemente voy y le aplico distintos materiales en Revit. ¿Ya? O sea, tendría que volver a Revit y ponerle un material distinto a los pilares y distinto al piso y distinto a los muros, y así no se reconocerían como un solo material. Y así también podría aplicarle un material distinto a cada uno. Ya, es un poco dentro de lo que les quería mostrar. Es un poco dentro de la demostración, era solamente para hacer un resumen general de lo que estuvimos viendo, para que quedara más claro. Así que eso, en honor al tiempo, era lo que les quería mostrar. También vamos a tocar un poco, un par de temas más. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a pasar finalmente a la parte final que tiene que ver con las simulaciones. Esto es ya un paso más allá de lo que quizás haríamos en el día a día, pero también quería mostrarles que existen otras maneras de usar el programa y otros resultados a los que podemos llegar. ¿Ya? Así que, por ejemplo, podemos crear también puntos de vista de escenas, en donde yo podría, por ejemplo, acá ir trabajando escenas según el proceso constructivo de mi proyecto. Esto, obviamente, acá tendríamos que tener el trabajo de ir asociando elementos según una escena y ir guardándolas, pero está bastante interesante porque nosotros podríamos ir, por ejemplo, acá se está simulando una construcción, entonces obviamente para mí sería muy interesante ver las distintas fases. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando estén solo los pilares? Podemos ir, incluso se están animando las personas que están en obra o las distintas maquinarias. Entonces, podríamos tener un video aplicado solo a lo que sería la construcción en este caso, como pueden ver ahí, una animación, primero el terreno, se va construyendo el proyecto. Entonces también se podría llegar a algo como esto, con las mismas animaciones que yo mostré, pero en este caso trabajando de la mano con escenas, ya que es algo que también se puede trabajar. Otra cosa es que también se pueden hacer animaciones interactivas y esto está bastante interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me acerco a una puerta? Bueno, esa puerta se anima, se mueve, tiene una animación asociada. ¿Qué pasa cuando llego a la otra puerta? Se abre. ¿Qué pasa cuando llego al computador? Se empieza a reproducir un video. O sea, también podemos llegar a este tipo de animaciones más interactivas, que cuando yo me acerco a algo pase X cosa como en este caso. Se prende el computador, se reproduce un video, me acerco a la puerta, se abre la puerta. Eso también va asociado a un sonido, o sea, yo también puedo decir, bueno, ¿qué sonido emite cuando la puerta se abre? O sea, también podemos llegar a personalizar mucho más las cosas que vamos a ir trabajando. Acá, si adelantamos un poco, también, por ejemplo, acá hay una maquinaria. Bueno, ¿qué pasa cuando me acerco a esa maquinaria? Acá es como el proceso de una faena. Entonces también está bastante interesante. Y lo último, ya para ir cerrando, es que lo que podemos también generar, y esto se puede generar con cualquier animación, es generar una presentación para un cliente o para un externo. Esto lo que nosotros podemos hacer es que exportamos este recorrido, por ejemplo, acá tenemos un recorrido, y a esa persona se lo enviamos como un archivo ejecutable. O sea, Twinmotion tiene un modo visualizador que si yo le envío este recorrido a una persona que no tiene Twinmotion en su computador, esta persona instala este ejecutable, que es muy simple, lo ejecuta y como pueden ver, él puede navegar dentro de nuestro proyecto solamente para visualizar. O sea, yo le podría exportar un par de escenas, un par de puntos de vista y esa persona podría caminar libremente. Entonces acá pueden ver que, bueno, también se pueden cambiar los estilos visuales, como pueden ver, pero lo mejor de esto es que la persona puede caminar libremente, o sea, no es que le estoy mandando un video que esa persona vea y es estático, sino que la persona puede caminar, puede subir y hacer todo lo que yo podría hacer
en el programa, pero en este caso solamente para visualizar, sin estar creando nada nuevo. Así que la persona también podría estar generando sus propios recorridos, viendo las cosas que a él le interesan y también, igual que antes, podríamos generar acciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si me acerco a esta pantalla? Aparece un video o aparece una foto, ¿ya? Así que es un poco también dentro de lo que se puede hacer. El software, dentro de las cosas que puede hacer, también permite realidad virtual, realidad aumentada, pero en honor al tiempo, vamos a ir dejando este tema hasta acá. Entonces, para cerrar, Twinmotion es una aplicación para crear animaciones, simulaciones y visualizaciones inmersivas de nuestros proyectos. Es de muy simple manipulación, permite crear entonces animaciones, tiene una librería bien completa de materiales de activos y está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de Revit, sean usuarios de la versión profesional o usuarios de la versión educacional. Para ambas personas estarían disponible la posibilidad de utilizar esta herramienta. Eso dentro de lo que revisamos en la presentación. Vamos a revisar la última pregunta antes de finalizar. Alejandra dice, ¿dónde se podrían bajar más elementos para la librería? Bueno, dentro de la misma librería, como comentaba al principio, existen objetos que ya vienen, que yo los cargo y vienen, y existen objetos que yo puedo descargar y que de hecho aparecen ahí mismo. Aparece el icono del objeto, pero me aparece un icono para descargar. Hay que crear una cuenta de Epic Games porque obviamente Twinmotion es creado por Epic Games. Por lo tanto, si tú tienes una cuenta de Epic Games, puedes descargar más librerías y entiendo que en la página también puedes descargar objetos adicionales. Ya, eso sería lo que se puede hacer dentro del programa. Ahora, si yo quisiera un objeto muy particular, está la opción del Megascan que les comentaba antes, que es escanear yo un objeto real y traerlo al programa, pero eso también obviamente sería un poquitín más complejo. Pablo dice, ¿sabes cuáles son los requerimientos del computador? Bueno, yo me daría un paso antes, o sea, si voy a trabajar con Revit y Twinmotion, lo primero sería, claro, tener cuáles son los requerimientos de Revit. Así que yo diría que si tenemos los requerimientos recomendados que pide Revit, estamos perfectamente para poder trabajar con Twinmotion. ¿Cuáles son los de Revit? Son tener 16 gigas de RAM hacia arriba, como mínimo. O sea, con 16 gigas de RAM o preferiblemente 32 estaría súper bien. Tener un procesador i7, i9 al menos, de alguna de las últimas generaciones. Tarjeta de video, sí o sí, o sea, excluyente no tener tarjeta de video, al menos de 4 gigas hacia arriba, 4 6 8 gigas estaría perfecto. Así que Twinmotion pide algo bien similar, pide tener una tarjeta de video de al menos 4 o 6 gigas, 32 o 16 gigas de RAM. Yo las pruebas que les mostré, o sea, esto que les mostré que 4 renders se sacaron en 20 segundos, lo hice con un computador que tiene 32 gigas de RAM, que tiene una tarjeta de video RTX 2060 de 8 gigas, ¿ya? Y un procesador i7, ¿ya? Así que eso como referencia. Ahora, si ustedes buscan los requerimientos, tanto de Twinmotion como de Revit, están en todas las páginas, así que si quisieran profundizar y quisieran ir viendo un poco un checklist de lo que tienen o lo que les falta, eso está publicado en todas partes, así que lo pueden encontrar fácilmente. Gabriel dice, ¿solo se puede vincular archivos de Revit o se puede funcionar con algún programa similar? El vínculo directo está con Revit, o sea, no existe otro programa que tenga este vínculo directo. Ahora, si entráramos a ese punto, lo que también yo podría hacer es exportar mi modelo de otro software a Revit y pasar de Revit a Twinmotion. Twinmotion, como dije al principio, también eh, funciona por sí solo. O sea, si yo tengo el solo Twinmotion instalado y quiero importar un modelo, ahí sí funciona a la antigua. O sea, exportar mi modelo al formato que lee Twinmotion y abrirlo en Twinmotion y trabajarlo. O sea, yo podría trabajar obviamente con cualquier software, pero lo que nos convocó hoy día acá es la vinculación Revit con Twinmotion, por lo tanto no podría hablar de otras plataformas, sobre todo si son de la competencia. Así que eso, para ir finalizando, agradecerles obviamente su participación. Yo quería dejarles cordialmente invitadas e invitados a que nos sigan en nuestras redes, particularmente en nuestro canal de YouTube de Sonda, en donde se van alojando todas estas presentaciones y más contenido. Nosotros tenemos un hub digital, el cual, si no lo conocen, les invitamos a que lo conozcan, que se suscriban, porque si se suscriben, les van a estar llegando todo este material y toda esta información. De hecho, les comenté al principio,
Este webinar se está grabando y se va a subir prontamente al canal de Sonda. Por lo tanto, si quieren revisar este webinar nuevamente con mayor detención, va a estar en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, les invito cordialmente a que se suscriban, a que nos sigan y que también, obviamente, si quieren proponer otros temas o hay otras cosas que les gustaría tocar, que lo hagan también mediante el canal, así los podemos ir revisando y también recogiendo sus aportes. Así que justamente ahí respondiendo a la pregunta de Joaquín, ¿dónde va a estar esto? Va a estar en el canal de Sonda. Así que les esperamos allá, suscríbanse y así también no se van a perder nada de las próximas cosas que vamos a estar haciendo. En Sonda siempre estamos haciendo webinars, siempre estamos haciendo presentaciones todos los meses, por lo tanto no se van a perder de nada si es que nos siguen. Así que de esta manera damos cierre a esta presentación. Le damos las gracias como equipo de Sonda por haber participado, a todas las personas que estuvieron comentando y estuvieron siendo parte de esta presentación. Así que me despido, que estén muy bien. Hasta la próxima.